¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. En esta ocasión vamos a analizar cómo interpretar los contornos de nivel y de fase, los cuales nos ayudarán a hacer una buena predicción acústica de un determinado diseño. ¿Y de qué nos servirá hacer una buena predicción acústica? Pues bien, ingenieros, aparte del diseño optimizado, como dice Pepe Ferrer en su libro Configuración y ajustes de sistemas de sonido, podremos hacer el 90% del trabajo con el 10% del tiempo, lo cual se traduce en... Y dicho lo anterior, amigos, comenzamos. En videos anteriores hemos explicado los arreglos acoplados y los no acoplados, y recordemos que estarán definidos por la separación física entre ellos, y que a su vez la mediremos en longitudes de onda de separación, la cual se define como el cociente entre la velocidad del sonido a temperatura ambiente y la frecuencia de interés. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos una visualización en contornos de fase para dos altavoces que están separados 1.725 metros, lo que equivale a media longitud de onda para la frecuencia de 100 Hz. Y recordando el ciclo de fase, sabemos que media longitud de onda equivale a 180 grados, por lo tanto habrá resta. Y regresando a nuestra imagen de contornos de fase, vemos que efectivamente en los laterales del arreglo los contornos de fase divergen a 180 grados, por lo tanto tendremos resta. Y en el eje frontal del arreglo los contornos de fase convergen a 0 grados o múltiplos enteros de este, es decir, 0 grados, 360, 720, etc. Por lo tanto, en el eje siempre tendremos suma. Sin embargo, la visualización en contornos de fase no nos proporciona demasiada información y puede ser un poco confusa, principalmente en alta frecuencia, donde las longitudes de onda son demasiado pequeñas y los contornos se superponen unos con otros. Es por eso que ahora pasamos a la visualización de contornos de nivel, representados por colores, en donde el color rojo representa el máximo nivel y el color azul el mínimo nivel. Por ejemplo, en la imagen tenemos el mismo arreglo desplazado media longitud de onda. En esta visualización podemos apreciar más claramente el comportamiento de nuestro arreglo y podemos tomar decisiones importantes buscando siempre la optimización de nuestro sistema de sonido. Veamos ahora otro ejemplo. En la siguiente imagen tenemos una visualización en contornos de fase para dos altavoces que están separados 3.45 metros, que equivale a una longitud de onda para la frecuencia de 100 Hz. Podemos apreciar que en el eje frontal del arreglo, así como en los laterales, los contornos de fase convergen a 0 grados o 360, 720, etc. Por lo tanto, en el eje como en los laterales tendremos suma, justo como lo podemos apreciar ahora en la imagen de contornos de nivel. Es muy importante saber cuándo aparecerán estas zonas de cancelación, las cuales estarán en función de las longitudes de onda de separación del arreglo. Y para hacer esta comprobación utilizaremos la parte frontal y lateral del arreglo y diremos que el número de zonas de cancelación es igual al número de longitudes de onda de separación multiplicado por 2. Por ejemplo, en la siguiente visualización de contornos de nivel tenemos dos altavoces que están separados 3.45 metros, que equivale a 10 longitudes de onda para la frecuencia de 1 kHz. Entonces, tomando en cuenta lo anterior y haciendo la operación equivalente, sabremos que tendremos 20 zonas de cancelación. Esto es de vital importancia saberlo si no se cuenta con un programa de predicción acústica, como los que hay en la actualidad, como los son Map de Meyer Sound, SubMap de Educasound, Ace Focus, etc. Bien amigos, así terminamos este capítulo, esperando como siempre que sea de su total agrado, y no olviden dejarme sus dudas y comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.